Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Que no haya ningún tipo de escándalo, de preocupación, de turbación en nuestro interior, nos dice el Señor. Ante tanta situación que la Iglesia ha venido viviendo y que muchos a nivel personal viven solo por una cuestión, por Dios, por la fe, por la creencia. Y hoy aún más por este reino maravilloso de su divina voluntad. Vivir en paz, sin ninguna clase de turbación, abandonados en el Señor. ¿Frente a qué? Frente al odio del mundo. Jesús ha advertido a sus discípulos que como a Él lo han odiado, a ellos también lo van a odiar. A Jesús lo han rechazado, pues a nosotros también nos van a rechazar. A Jesús no lo han aceptado, pues a nosotros tampoco nos van a aceptar. Y dice el Señor que esto no sea motivo de escándalo, sino vivir siempre en paz, en gozo, en alegría, sin turbación. ¿Y cómo? ¿Cómo vivir esa paz, esa alegría? Cuando nos van a excomulgar, como dice Jesús, dice, los van a excomulgar de la sinagoga. La sinagoga era el centro del culto, es el centro de la fe judía. Y a Jesús lo sacaron, lo excomulgaron de esa fe. Y por ende excomulgaron a todos los discípulos cuando les dijeron, les prohibimos que hablen de Jesús. Y ellos continuaron hablando de Jesús. Entonces fueron excomulgados, fueron sacados de esa fe. ¿Cuál no sería esa tristeza, esa crisis tan dura que los apóstoles tenían que haber afrontado? Verse excomulgados de la iglesia. Y peor aún, muchos que murieron por manos de la misma iglesia, pensando que daban culto a Dios. Y todo esto tiene una causa, tiene un conocimiento. Y dice Jesús, es porque no han conocido a Dios, ni al Padre, ni a mí. La forma como muchas veces se obra en el mundo y en la misma iglesia, donde nos sentimos perseguidos, donde nos sentimos atados, prohibidos, donde hay suspensiones, donde hay persecución,
Todo eso tiene un origen, tiene una causa, y es que no se está en Dios. Y como no se está en Dios, no se conoce a Dios, y por lo tanto no se conocen los enviados del Señor. Y entonces, en nombre del mismo Dios, se persiguen a esos enviados, se calumnian, se suspenden, se les ponen todos los obstáculos habidos y por haber, y no les permiten ejercer su trabajo. Y esto genera desilusión, tristeza, angustia, depresión. En el elegido no debe ser así. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está confirmando en nosotros que hemos sido llamados, elegidos, enviados. Que hay una verdad dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está custodiando. Y eso es suficiente para estar alegres y gozosos. No importa que el mundo, que la misma iglesia no entienda esto. No importa. Lo que importa es que estemos en Dios y para Dios, sirviéndole a Él, ayudándole a divulgar estas verdades de su divina voluntad, para que el reino de Dios pueda darse en medio de nosotros. Esa tiene que ser nuestra alegría y nuestro gozo. Cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Y esa hora ya ha llegado, hermanos. Unámonos en oración, ofreciendo a Dios, abandonándonos en Dios, para que aquellos que han sido elegidos por el Señor para dar a conocer estas verdades ante las dificultades no sucumban, sino que con más fuerza y con más alegría, como lo hicieron los apóstoles, sigamos dando a conocer estas verdades que quiere Dios, que su iglesia y que el mundo conozca, para que nos dispongamos así a este reino que ya está entre nosotros, donde nuestra Reina y Madre María, ella es nuestra Maestra que nos guía, que nos sostiene, que nos lleva de la mano, que interceda por nosotros, para que recibamos de parte de Dios esa fuerza, esa valentía, para que continuemos con esta misión tan valiosa, donde los mismos perseguidores van a recibir las gracias y las riquezas que contiene. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua.